Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch weg. Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue. Was? Diesmal schlage ich dir in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich in dem Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland. Mach zu, mach zu. Trau dich nur. Diesmal schlage ich dich zusammen, Trau dich du. nur. Wenn du zu frech wirst. Trau dich nur. Esta pelea, que fue rodada, tuvo lugar con el afamado director de producción Walter Saxer. Excepcionalmente no me vi inmiscuido. Euer Gewichse mit eurer Freundschaft, ich mich jetzt einen Dreck. Wir brauchen einen Fotografen. Verstehst du? Na mach doch deinen Scheiß. Hay que felicitar sin lugar a dudas al Cuenco de Plata. Los libros que producen de cine son extraordinarios. Uno de Belatar, recientemente discutimos uno de Robert Bresson y ahora acaban de sacar Herzog por Herzog. Un libro nuevamente donde un director participa del mismo, son entrevistas como era el de Bresson, a diferencia del libro de Bresson que era entrevistas por muchos interlocutores. Aquí es solamente una persona, Paul Cronin, que a lo largo de un tiempo va a dialogar, tan solo unos 2 meses entre el 2001 y el 2002, donde va a tener un diálogo muy largo con Herzog y también deciden en este sentido una especie de sistema cronológico, es decir, arrancan discutiendo desde Heracles, la primera película de Herzog, una película casi experimental, donde Herzog dice en algún momento por ahí, hice de todo, aprendí muy inmediatamente cuáles eran mis errores y eso fue algo fundamental para mí. Hasta Invisible, que es una película del 2001, 2002 se estrenó, una película, quizás una de las menores películas de Herzog, habría que decir, pero que no deja de ser interesante. Es una pena que el libro llegue hasta el 2002, puesto que hay una especie de resurgimiento y de recreación del propio Herzog desde el 2002 a la fecha. Y hay muchas películas, por ende, que no están aquí, como Grizzly Man, por ejemplo, o como La salvaje lejanía azul. De todas maneras, es un libro que, en principio, más allá de este carácter de algún modo cronológico y lineal, Herzog no permite la linealidad. Hay un ida y vuelta, hay saltos, hay una manera de referirse a su obra general, y esto el libro va delimitando el artista que está detrás de las películas. Y esto es importante, no hay datos estrictamente biográficos de Herzog, no se trata de develar el alma del artista, sino el artista y su conjunto, o en todo caso, la visión que sostiene un artista. El libro va tratando, como decía, todas sus películas, es uno de los grandes cineastas de la historia del cine, sin lugar a dudas, y uno podría identificar, cuando uno ve las películas de Herzog, es difícil entender cuál es el punto de anclaje, cuál es la perspectiva, si se quiere, ideológica que tienen sus películas. Cuando Herzog estrena Los enanos también nacieron pequeños, es una película muy problemática porque fue leído, y esto es algo que plantea el libro en la década del 68, como una lectura irónica de todos los movimientos revolucionarios de la época. Respecto de esto, en un momento Cronin le pregunta ¿cuál es su ideología? Y esto es lo que va a responder Herzog. Por favor, tome con pinzas mis palabras, pero permítame decirle que mi única ideología son las películas y mi capacidad de hacerlas. Eso es lo que espanta tanto a los que se empeñan en analizarme y criticarme, a mí y a mi trabajo. No me gusta mencionar nombres al azar, pero ¿qué clase de ideología le atribuiría usted a Conrad, o a Hemingway, o a Kafka, o a Goya, o a Caspar David Friedrich? Y pasar la lista ella no estuvo presente. La de la mochila azul, la de ojitos dormilones. El libro va de algún modo delimitando su espacio histórico, no solamente el ideológico. Una de las atribuciones que típicamente se hacen respecto de la figura de Herzog es que es un miembro fundamental de lo que se llamó o se denominó el nuevo cine alemán. Herzog va a tomar no una distancia de lo que significó, simplemente le parece que él era una persona, digamos, un personaje, una de las figuras que de algún modo no marginal, pero sí indirectamente no estaba en el centro de esa discusión. Una discusión que tuvo que ver con Kluge, con Reitz, fundamentalmente. Habla de su relación con Fassbinder, una relación más de comunidad, como de espíritu, más que de cine, y en algún momento hay ahí
por allí un elogio a Wenders, sobre todo al primer Wenders. Pero más allá de esto, lo que el libro empieza a delimitar es una figura, la del propio Herzog, de una especie de investigador de lo que puede ser el cine, una especie de caminante. Gran parte de su formación tiene que ver con caminar, con viajes exóticos en un primer momento, y cómo esta manera de viajar incluye una forma de pensar el filmar o el pensar el cine. De todas maneras, hay siempre, y esto me parece que articula el interés de Herzog por el cine, la búsqueda de imágenes que sean vivas, la búsqueda de imágenes que todavía del mundo no tiene imágenes. Y esto es un poco algo que se revela fundamentalmente a lo largo del libro en distintos momentos, y en ese sentido esta declaración es más que precisa. Con frecuencia he hablado de lo que denomino el imaginario inadecuado, de la civilización de hoy. Tengo la impresión de que las imágenes que hoy nos rodean están gastadas. Hemos abusado de ellas y han quedado inútiles y exhaustas. Renguean y se arrastran detrás del resto de nuestra evolución cultural. Cuando miro las postales en las tiendas para turistas y las imágenes y las publicidades que nos bombardean desde las revistas, o enciendo la televisión, o entro en una agencia de viaje y veo esas láminas enormes, todas con la misma tediosa imagen del Gran Cañón del Colorado, sinceramente, siento que allí está surgiendo algo peligroso. El mayor peligro, a mi entender, es la televisión, porque hasta cierto grado arruina nuestra visión y nos vuelve tristes y solitarios. Nuestros nietos nos culparán por no haber arrojado granadas de mano contra las estaciones de TV por causa de los comerciales. La televisión mata nuestra imaginación y terminamos atiborrados de imágenes gastadas debido a la incapacidad de demasiadas personas para buscar imágenes nuevas, imágenes frescas. Die Ereignisse dramatisierten sich dann Ende August. Man erwartete keinen normalen Ausbruch, sondern rechnete damit, der gesamte Berg werde mit der Gewalt von mindestens 5 oder 6 Atombomben explodieren. Cuando uno piensa en las películas de Herzog, piensa en personajes que son muy particulares, que de algún modo son excéntricos, pero no en el sentido de que son raros, sino que no están en el centro. Hay una dialéctica en cómo piensa Herzog sus personajes, como estos personajes que no están en el centro, en realidad develan fundamentalmente las miserias, las mentiras, la gran hipocresía del orden simbólico de una sociedad. De allí que Herzog ha filmado con un esquizofrénico que hacía de Kaspar Hauser, filmó una película, entre otras, hipnotizando a los actores, y los actores estaban actuando hipnóticos, es una cosa delirante si se quiere. Filmó con enanos, filmó con gente que no había visto ni oído durante prácticamente toda su vida, es decir, un sordo y un mudo y un ciego. En este sentido siempre hay una experiencia de lo extremo, pero en ese extremo lo que se revela, por contraste, es el lugar del centro, el lugar del orden simbólico que en cierta forma a veces traiciona la inquietud, la curiosidad y la vida. Respecto a estos personajes, esto es lo que dice en cierto momento Herzog, y es en algún sentido lo que define el punto de vista de su cine. Kaspar era, en el sentido más puro, un ser sin cultura, sin lenguaje y sin civilización. Un ser humano casi primitivo. Como tal, sufrió enormemente al entrar en contacto con la gente y la sociedad. No era un idiota, sino más bien un santo, como Juana de Arco, algo que a mi entender la actuación de Bruno realmente trasunta. De hecho, en la película casi puede vérsele la aureola. Entonces, la historia de este muchacho es para mí casi un relato de ciencia ficción que recrea esa idea inmemorial de los extraterrestres que llegan a nuestro planeta, como los que aparecen en el guión original de Fata Morgana. No tienen ninguna clase de condicionamiento social humano y andan por allí confundidos y asombrados. El verdadero interrogante es quizás antropológico. ¿Qué le ocurre a un ser que cae en nuestro planeta sin tener ninguna clase de educación y sin cultura? ¿Qué siente? ¿Qué ve? ¿Qué aspecto tiene un árbol o un caballo para ese recién llegado? ¿Y cómo lo trataremos? En este sentido, en este lugar del límite del orden simbólico, es decir, de algún modo proponer que el lenguaje con el que vemos, experimentamos y describimos el mundo sea exhausto,
y se agote para llegar a un lugar diferente. Del mismo modo, Herzog siempre va por una búsqueda, como decíamos hace un rato, de imágenes desconocidas. En este sentido, la función de los paisajes en Herzog distan de ser postales. Los paisajes son, de algún modo, la constitución de una puesta en escena donde en Herzog, un director que nunca ha filmado en estudio, sino ha filmado siempre en locaciones, en esa interacción, en esa transacción entre espacio y cámara es donde Herzog encuentra de algún modo el punto de encaje de todas sus películas. Esto dice Herzog sobre los paisajes. Me gusta dirigir paisajes tanto como me gusta dirigir actores y animales. Cuando digo esto, la gente piensa que bromeo, pero es verdad. A menudo intento introducir una cierta atmósfera en un paisaje, utilizando el sonido y la visión para otorgarle un carácter definido. La mayoría de los directores se limitan a explotar los paisajes como telón de fondo de lo que ocurre en primer plano. Y esta es una de las razones por las que me gusta tanto algunos trabajos de John Ford. Jamás utilizó el Monument Valley como una vista panorámica. Más bien, se valió de él para expresar el espíritu de sus personajes. Las películas del oeste en realidad hablan de nuestras nociones básicas de justicia. Y cuando veo el Monument Valley en sus películas, en cierto modo empiezo a creer, lo cual no deja de asombrarme, en la justicia norteamericana. Herzog por Herzog es un libro fascinante, un libro que tiene muchas aristas, muchas entradas, muchas posibilidades. Pero sin lugar a dudas es un libro que fundamentalmente para todos aquellos que no vieron las películas de Herzog es un incentivo extraordinario para hacer el siguiente plan. Leer por capítulo, buscar las películas, ver las películas, volver a leer, y creo que esta sería una de las extraordinarias formas para los estudiantes de cine, para los amantes de cine y para los cinéfilos de tener una formación exquisita. El cine de Herzog es uno de los grandes momentos de la historia del cine. Herzog sigue filmando, está vivo y acá está en palabra. Estas palabras ayudan enormemente para entrar en contacto con una filmografía que, si a usted le interesa el cine, no debería dejar ni un segundo más e ir en búsqueda de esas películas, como esas imágenes que el propio Herzog busca denodadamente para encontrar algo que nunca tuvo una imagen hasta ese momento. Herzog por Herzog, uno de los grandes libros del año. Lee, wake up. This is no time to doze off like a freckled-faced boy on a fishing raft. What's up? El fragmento que estamos viendo pertenece a Almuerzo Desnudo o Naked Lunch, como fue el título original, título homónimo de la novela de William Burroughs. En este caso una de las grandes películas, una gran obra maestra del señor David Cronenberg. Y hoy hablamos un poco de Herzog y hablamos de Cronenberg, dos cineastas fundamentales del cine moderno, del cine contemporáneo, dos cineastas que suelen trabajar sobre los extremos o sobre zonas de representación de la vida humana donde entre comillas, lo anormal o lo excéntrico pone en duda nuestras certezas o pone en duda nuestras ideas de lo normal. Es muy interesante cuando uno confronta con estos cineastas, podríamos agregar David Lynch, cineastas que, si bien trabajan en algún sentido en cierto mainstream del cine de arte, no obstante siempre están ahí como artistas que ponen o molestan nuestras certezas y nuestro confort. Para eso, en parte, sirve el cine, para alterar nuestra zona de confort. Y cineastas como Cronenberg, como David Lynch y como el gran Werner Herzog son siempre bienvenidos en las carteleras y en los hogares cuando se puede ver otro tipo de cine. Ahí está, estos son los cineastas quizás a tener en cuenta.
traten de ver las películas de Werner Herzog, traten de ver las grandes películas de David Cronenberg. Nos vemos la semana que viene aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele.